todos y a todas, bienvenidas a esta segunda conferencia dentro de la sexta edición de la Jornada Histórico-Feminista de Sapere Aude. Hoy tenemos con nosotros a Teresa Claramunt, que nos va a hablar sobre el papel de las mujeres y en el desarrollo científico. También me acompaña Luna para ir llevando esta conferencia de hoy. Un placer tenerte, Teresa. Muchas gracias. Y bueno, para un poco llevar el orden, ahora pasaremos a lo que es la presentación. Esta conferencia va a ser emitida en diferido el sábado, así que bueno, de cara, aunque luego lo volveremos a repetir, de cara sobre todo a las preguntas que podáis tener cuando lo estéis viendo desde casa, ten en cuenta pues que podéis hacerlo a través del chat sin ningún problema, para que cualquier dudilla o cuestión que podáis aportar o que queráis aportar, Teresa la irá contestando también. Entonces, bueno, Luna, ¿te parece para presentar a Teresa Sí. y comenzamos la ponencia? Sí, perfecto. Bueno, pues yo voy a presentar a Teresa. Teresa es zoóloga, ella es profesora catedrática de enseñanza secundaria de Biología y Geología. Dio clase en el Instituto de Enseñanza Secundaria Al-Andalus de Almería entre 1980 y 2010. Es una mujer interesada en tanto visibilizar la actividad científica de las mujeres, la perspectiva de género en el medio ambiente y también para el tratamiento de las científicas tanto en el cine como en la cultura en general. Es profesora del curso Científicas Tecnólogas, un recurso didáctico que es parte del programa de formación del profesorado de la UNED. Es coautora de varios libros, como son Las mujeres en las ciencias experimentales, publicado en 2003 por la UNED, y Las mujeres en ciencia y tecnología, publicado también por la UNED en 2010. También ha escrito artículos en la revista Ciencias de la UNED y en la revista Igualdad de la UAL sobre mujeres y ciencia. Además, recibió en 2016 el premio Clara Campoamor al reconocimiento por el trabajo realizado en las últimas décadas en defensa de la igualdad de género. Es divulgadora de todos estos temas a través de conferencias, cursos, seminarios en centros de profesorado, de enseñanza primaria y secundaria y también en universidades. Y por último, resaltar que tiene un blog que se llama Usuaria Desactivada, donde escribe especialmente sobre mujeres en ciencia y tecnología y sobre medio ambiente, desde la perspectiva del género. Y ya cuando quieras, Teresa, puedes empezar. Y si me ha faltado algo, lo dices. No, perfecto. Bueno, pues buenas tardes. En principio quería agradecer a Sapere Aude que me haya invitado a participar en estas jornadas, y además felicitar porque en estos tiempos tan de incertidumbre pues se organicen estas cosas, y aunque sea sin podernos ver, y que me crea mucha inseguridad, por cierto, es un placer estar esta tarde aquí con todas vosotros y vosotros. Bien, el tema lo he dividido, me he planteado como 3 objetivos a cumplir. Por una parte, reflexionar sobre por qué las mujeres han estado invisibilizadas y sobre todo un poco las razones profundas que hay en esta invisibilización. Por otra parte, aprovechar que ya que hablamos de este tema, pues ir presentando a otras mujeres que son ejemplo o que han sido justamente víctimas de esta omisión o de esta ocultación, para que haya más referentes de mujeres científicas y de alguna manera contrarrestar esta especie de conversión de Marie Curie en un ídolo, que en el fondo es como una excusa, decir, ya hemos cumplido, hemos puesto a Marie Curie. Entonces, es decir, que Marie Curie es una gran científica y evidentemente también estuvo sometida a grandes discriminaciones y a grandes problemas, pero hay más científicas y yo creo que ya deberíamos un poco avanzar y hablar de más gente, ¿no? Estos días que está saliendo la publicidad de unos fascículos o de unos libros nuevos de mujeres en el periódico El País, pues hemos vuelto a que la científica que aparece es Marie Curie. Entonces yo creo que de alguna manera es como quedarnos tranquilos. Ya hemos puesto una científica, hemos puesto a Marie Curie, pero hay que ver más y conocer más
porque de alguna manera estas personas, estas mujeres serán referentes para las nuevas generaciones que se quieran dedicar a la ciencia y tecnología. Necesitan conocer muchos más referentes. Entonces, un poco quería, ya veréis a lo largo de la charla que he puesto muchas fotos porque quiero que de alguna manera una de las enseñanzas de la charla sea justamente esto, ampliar los referentes femeninos de mujeres que se han dedicado a la ciencia. Y el tercer objetivo, evidentemente, es ver con todas las dificultades que tuvieron que vencer las mujeres en su momento y que todavía tienen que vencer ahora para poder desarrollar su trabajo científico. Es necesario que la actividad científica de las mujeres se recoja, porque si no tenemos una ciencia parcial, es decir, se suele hablar de la mitad de la ciencia, ¿no? Es decir, y de alguna manera una visión más completa es aquella visión que recoge tanto los conocimientos o los saberes elaborados por los hombres como los saberes elaborados por las mujeres a lo largo de la historia, que prácticamente no se conocen o se conocen poco, y sobre todo desde final del siglo XX, a partir de los años 80, que fue cuando se empezó a hablar de este tema, ¿no? Entonces vamos un poco a empezar, una vez que ya os he dicho cuáles serían los objetivos, y empezaríamos un poco cuestionando el concepto de ciencia, ¿no? Durante mucho tiempo se ha dicho que la ciencia es neutra y objetiva, y evidentemente esta definición o esta afirmación es muy cuestionable, primero pues porque no están las mujeres que deberían de estar. Pero por otra parte, la ciencia es una actividad humana y las hacen hombres y mujeres con sus ideologías, sus problemas, sus creencias, sus fondos económicos. Con lo cual, evidentemente, la ciencia responde a unos intereses. Evelyn Fox Keller, que fue de las primeras mujeres que empezaron a cuestionarse el papel de las mujeres en la ciencia, en un libro que se llamaba Reflexiones sobre género y ciencia, ya planteó que la verdad lo que deberíamos de decir es que la ciencia que se ha hecho hasta ahora, o la ciencia que se recoge, es una ciencia hecha por hombres blancos occidentales. Y, evidentemente, ya no podemos decir ni que es neutra ni que es objetiva, ¿no? La ciencia, lo que sí podemos decir, que es una ciencia androcéntrica porque ha sido elaborada mayoritariamente por hombres, o por lo menos la parte de la ciencia que se conoce sobre todo es una ciencia hecha por hombres. La autoridad científica que se ejemplifica cuando se habla de ciencia es un personaje masculino. Y además, esta autoridad masculina es la autoridad que es responsable de la invisibilidad de las mujeres y además es responsable de concebir mecanismos para ocultar a estas mujeres de la ciencia. Por tanto, concluiríamos diciendo la historia de la ciencia que de alguna manera, o el desarrollo científico, si nos vamos al título de la charla, si el desarrollo científico que hasta ahora se conoce o que mayormente se conoce es un desarrollo científico parcial y sesgado, es una historia hecha por hombres y desde la perspectiva de los hombres, ¿no? Y además hay otro elemento que también quisiera comentar cuando hablamos de este carácter androcéntrico, y es que la ciencia y la biología se han utilizado para demostrar la inferioridad de las mujeres frente a los hombres. Es decir, todo el mundo conoce, o por lo menos supongo que lo habréis vivido, las chicas no sirven para matemáticas, y la razón de por qué las chicas no sirven para matemáticos o para ciencias, anteriormente incluso empleábamos a todas las ciencias, porque los hemisferios cerebrales son distintos y no tienen visión espacial, y nunca dicen que es que tenemos otras cosas en ese hemisferio, que son mucho mejores a lo mejor que los que carecemos, ¿no? Y aparte de todo, servía para eso, para demostrar la inferioridad, que es un poco el objetivo
que durante muchísimos años se ha ido metiendo, no estoy hablando de ahora en este momento, en el 2021, estamos hablando de la historia de la ciencia. Es decir, es un objetivo en el que se ha utilizado mucho justamente para esta ocultación de las mujeres. Hace, no sé, un par de años leí una historia, un texto sobre el tema de por cómo se mostraba la inferioridad femenina, el papel de la ciencia en demostrar cosas insólitas, y era que querían demostrar por qué el azul y el rosa, ¿no? Por qué el azul es un color masculino y el rosa es un color femenino. Y era una investigación hecha en Gran Bretaña, así como tendría, pues sí, hace 2 años así que lo leí, pues que tuviera 5 años así, en que habían seleccionado a un grupo de hombres y mujeres y les habían planteado fotografías de color rosas y paisajes de color rosa y color azul, a ver cuál era, y varios colores más, ¿no? A ver cuáles eran los colores que les gustaban. Entonces los hombres habían cogido el azul y las mujeres el rosa, mayoritariamente, aunque hubiera otros colores. Y la interpretación científica de esta maravillosa investigación era remontarnos a la prehistoria. Es decir, los hombres, como eran los que iban a cazar, pues les gustaba que los días fueran azules y que no lloviera porque así tenían mejores condiciones ambientales para cazar. Y las mujeres, como se dedicaban a recolectar plantas y frutos, pues les interesaba el rosa y el rojo porque significaba que eran maduros y que estaban muy buenos. Así que utilizar la ciencia para hacer esta semejante sandez, para mí, es ya un poco un ejemplo de que esta ciencia no es ni una ciencia neutra ni es una ciencia objetiva. Y bueno, una vez planteado este principio, vamos a seguir. Hemos hablado de que los hombres eran responsables de la ocultación y que habían concebido mecanismos para invisibilizar a las mujeres. Entonces, aquí hay una serie de mecanismos que se pueden incluso plantear, ¿no? Más, ¿no? Que sería, en principio, las mujeres han hecho ciencia siempre, han hecho ciencia y se han interesado por la ciencia desde el principio de la historia de la humanidad. Es decir, que eso sería un poco una premisa que nos tenía que quedar claro. Pero, para poder elaborar sus saberes científicos, pues muchas tuvieron que, como estaba prohibido, que ya iremos viendo, pues ayudarse de un padre, de un hijo o de un marido. Pero su trabajo no pasó a la luz pública. Evidentemente podían estar trabajando con un hermano, con un marido o con un padre, pero se les ha considerado todo el tiempo ayudantes. Fijaros, cuando yo empecé a trabajar este tema, que no estaba internet, buscábamos diccionarios con mis alumnas y mis alumnos y buscamos a una astrónoma que ahora os enseñaré, que es Sofía Brahe, que trabajaba con su hermano, que es Tycho Brahe. Pues bien, cuando tú ponías en el diccionario Tycho Brahe, ponía astrónomo. Y cuando tú ponías Sofía Brahe en el diccionario, la definición era astróloga. Es decir, trabajaban conjuntamente, pero uno hacía ciencia y el otro hacía magia. Un poco para que nos demos cuenta de cómo y esto estoy hablando, no sé, hará 30 años, pero como mucho, no sé, cuando no había internet en los centros y funcionábamos con las Larousse y todas estas enciclopedias, ¿no? Bien, esto sería un mecanismo, es decir, ocultar que trabajaban y considerarlas simplemente asistentes. Otro mecanismo que se ha utilizado mucho es prohibir el acceso a la ciencia oficial. Es decir, antes incluso de que se crearan las universidades tal como las conocemos en estos momentos, había escuelas, había academias, había organismos en los que se impartía lo que llamaríamos ciencia oficial. Y normalmente eran ocupados por los hombres de clase alta, y las mujeres pues podían asistir, pero eran consideradas un poco como las cortesanas de estos salones, ¿no? Era la política de los salones. Y las clase bajas, pues evidentemente no podían acceder a estos niveles y ellos funcionaban por su cuenta, como veremos más adelante.
Pensar que a la Universidad Española oficialmente no estuvo permitida la entrada de las mujeres hasta 1910. Es decir, estamos hablando de un periodo muy grande de la historia en el que las mujeres tenían que hacer sus actividades, como dijéramos, de forma ilegal y algunas veces hasta clandestina. Bien, cuando ya se pudo ir a la universidad, pues nos encontramos con otros problemas, y es que cuando querían hacer el doctorado, cuando querían hacer algo, así como la apertura de las universidades tampoco fue todas en el 1910, sino que empezaron a la mitad del siglo anterior, pues la gente que quería estudiar y tenía posibles, pues viajaba, pues si estaba en Rusia y no se podía ir a la universidad, se iba a Alemania, que fue de los primeros que se pudo, todo eso. Es decir, una serie de dificultades que siempre iban ligadas detrás de un colchón económico que permitiera hacer esos cambios. Y además, pues incluso tuvieron que buscarse, cuando no se podía leer el doctorado, pues buscarse mecanismos para poder leerlo y poder terminar su carrera universitaria. Estos serían como los tres grandes cosas así como más llamativas, pero a medida que ha ido avanzando la historia, han seguido habiendo dificultades o mecanismos, pero ya mucho más útiles. Por ejemplo, el que viene a continuación, que es el nepotismo universitario. Este es un mecanismo del siglo XX, en la época de crisis, en el que a las mujeres que querían hacer ciencia no se les asignaba sueldo, porque decían que las mujeres ya comían o ya tenían su dinero del trabajo de los maridos. Entonces ahí también hay un colectivo de parejas en el que el hombre trabajaba en una universidad, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde más se dio este fenómeno, y la mujer pues estaba allí como ayudante, haciendo exactamente un trabajo científico conjunto, pero no podía tener ningún tipo de gratificación económica. Y por último, también un mecanismo que se ha utilizado, que no es exactamente para invisibilizar, pero sí como para hacer una ciencia de segunda clase, es dividir las ciencias en lo que serían las grandes ciencias y lo que llamamos ciencias blandas. Y eso se dio con el colectivo de mujeres naturalistas, esas mujeres que se dedicaban a recolectar fósiles, a identificar insectos. Entonces, esas ciencias sí se las dejaba, sí podían hacerlas, ¿no? Era como un entretenimiento, pero no podían acceder a la parte experimental porque las mujeres no podían hacer experimentación química. Entonces, por eso, cuando ahora hagamos un repasito de 4 pinceladas de la historia, veremos que las naturalistas sí son un colectivo importante, pero las químicas ya no están, porque no podían estar, ¿no? Bien, pues aquí un poco eso de compaginar, que veáis otras caras, aunque sean caras de los siglos XVI, XVIII, en fin. Tendríamos ocultación de trabajo. Siempre que hablamos de mujeres que han hecho cosas, pero que no se han visto porque eran hijas, hermanas o esposas, nos encontramos, si vamos cronológicamente, por Sofía Brahe, que os lo he comentado, que trabajaba con el hermano. Los dos establecieron las órbitas elípticas del sistema planetario y sus descubrimientos fueron utilizados para promulgar la ley de la gravitación universal. Carolina Herschel es una historia un poco más triste, porque esta mujer también es astrónoma. Esta mujer tuvo viruela, era poco agraciada físicamente y no, evidentemente no. Como la única finalidad que había en ese momento para las mujeres era casarse, pues no cumplía los requisitos para poder tener éxito en ese objetivo. Entonces la mandaron a cuidar al hermano. Entonces esta señora se dedicaba pues, a hacer observaciones por la noche, noches enteras, pero aparte de eso pues, se dedicaba a hacer de comer y todas las cosas de los trabajos domésticos de la época. Estuvo bastante sometida, es decir, el hermano no debía ser muy allá, y estuvo sometida a presiones que no consiguió liberarse de ellas
hasta que el marido se casó y evidentemente como ya encontró otra chacha, pues ella entonces se pudo dedicar a la observación astronómica, pero tenía lo que se llama el síndrome de la impostora, es decir, no era capaz de valorarse ella por sí misma, tenía un cierto grado de inseguridad y a pesar de que le planteaban que escribiera cosas, que diera publicidad a sus descubrimientos, que por cierto no lo he dicho, descubrieron Urano, es decir, los dos hermanos se les plantea el descubrimiento, vamos, se les asigna, ¿no?, el descubrimiento de Urano. No sabemos quién es quién. En este caso es que hay poca material escrito para poder saberlo, ¿no? Porque como hemos comentado, la historia la escriben los hombres, pues lo hacen desde la mirada de los hombres. Y descubrió constelaciones, en fin, es una mujer que tiene, y que al final de su vida fue reconocida en la época como una gran astrónoma. Pero la verdad que tiene poca proyección en estos momentos, ¿no? A pesar de que imaginaos en clase que cuando tú trabajas un libro de texto que no hay mujeres en los libros de texto, pues cuando hablar de los planetas es una tarea que hacemos todos los años en determinados niveles, pues no costaría nada introducirlas si realmente se conociera. Es decir, si tú hablas de los planetas del sistema de la Tierra, del sistema solar, pues si Urano fue descubierto por ella, sería un momento de visibilizarla, ¿no? Y esas cosas están todavía por hacer. Bien, las otras dos mujeres ya no son astrónomas. Tenemos a ver, por ahora me toca Marie Horner Lille. Marie Horner Lille era malacóloga, y recolectora de fósiles. Se casó con Charles Lille, que es el que se considera el padre de la geología moderna. Entonces, esta señora viajaba con el marido, era la que hacía los dibujos de los estratos y de todo el tema de geología para los libros de Lille, pero nunca se fueron reconocidos por su trabajo. Las historiadoras de esta señora solo han encontrado referencias de ella diciendo que tenía muy mal carácter. Es decir, ese también es un mecanismo que no estaba en el listado que os he puesto, pero es el crear mala fama a las mujeres para que los descubrimientos que hacen o las aportaciones que hacen a la ciencia no sean bien consideradas. Y ahora, por ejemplo, podría retomar a Marie Curie. Marie Curie, cuando se murió Pierre, tuvo un romance con otro científico. Y allí se levantó, en las biografías escritas por sus hijas, se levantó una corriente de difamación contra Marie Curie por adúltera. Es decir, que ya muchas de las cosas a las que podía haber accedido en ese momento, algunas accedió después, pero le fue ninguneada porque tenía mala fama. Y Gertrude Crotide es una genetista, también trabajaba con su marido Charles Davenport, y esta señora, pues un poco es más de lo mismo, es decir, se pasó a ser solamente ayudante, y ellos dos lo que hicieron fue revisar las leyes de Mendel. Aquí volveríamos un poco volvería a retomar el tema de los libros de texto, y estas científicas son científicas que las podéis conocer en este momento, yo creo que se conocen. Birute Galdikas es una primatóloga junto a Jane Goodall, de las que enseñó Leakey a trabajar en el campo, es decir, que serían como las naturalistas modernas. Esta señora trabaja con orangutanes en el tema, ¿cómo se llama eso? Bueno, la isla, en Borneo. Entonces, esta señora tiene la poca suerte, para decirlo de alguna manera, de llamarse Birute, que no se llama María, ¿no? Entonces, los periodistas que escriben en los medios de comunicación sobre el tema, por ejemplo, del aceite de palma y la deforestación y el tema de la disminución de las poblaciones de orangutanes justamente por producto de esa deforestación de la isla de Borneo, ponen B. Galdikas. Entonces, como la percepción que la sociedad tiene de que la ciencia es una actividad masculina,
Pues a continuación viene un científico especializado en la biología de los orangutanes. Y no hay ninguna molestia en saber viruté qué significa, ¿no? Esto sería un caso de... Lynn Margulis también le pasa lo mismo. Lynn Margulis, Lynn, como aparece. Y esta señora es la mujer que promulgó la teoría endosibiótica, es decir, la que relaciona las células procariotas y su evolución a eucariotas. Tema, las células, todas recordáis. ¿Cuántas veces habéis estudiado las células y los tipos de células en toda vuestra enseñanza, en la primaria, en la secundaria? Entonces, la teoría endosibiótica sale en los libros de texto, pero también pone L, promulgada por L. Margulis, el científico L. Margulis. Y Virginia Apgar también tiene, esta mujer hemos pasado todos por haber sido sometidas al test de Apgar. Esta señora era una enfermera que ideó un mecanismo para conocer cuál era el estado de salud física, del bienestar fetal, es decir, cuando uno nace, en qué momento, cómo está, es decir, tiene bien, respira, no respira. En fin, los primeros momentos después de un parto tienen una valoración que se le miran una serie de aspectos y cuando te da la criatura te dice, pues tiene un 5, tiene un 4, tiene un 3, ¿no? Entonces, en función del valor numérico, pues sabes que tienes un bebé en muy buenas condiciones o que tienes un bebé que a lo mejor tiene alguna dificultad después del nacimiento. No para el futuro, sino en ese momento, ¿no? Que tiene poca respiración. Entonces, tampoco Virginia Apgar, yo creo que si todo el mundo le preguntan en un hospital qué es el test de Apgar, te lo contarán, pero tampoco saben que detrás del test de Apgar está esta señora. Entonces, es decir, este tema de la ocultación es terrible. Y luego hay una ocultación también voluntaria, es decir, los que escriben la historia pueden decidir no nombrar a determinadas personas, ¿no? Bien, el otro mecanismo de alguna manera apartar a las mujeres de la ciencia es el tema del acceso a la ciencia oficial. Ya he contado al principio que primero las clases altas funcionaban con sus mecanismos de creación de ciencia. Pasó toda la Edad Media, que allí hubo un retroceso impresionante, pero y ya hubo universidades, porque para el tema de la medicina sí estaba, pero cuando la medicina era una actividad hecha por mujeres en muchos casos, ¿no? El tema de los partos, de los embarazos, es decir, que las botánicas, las boticarias, las médicas femeninas han existido siempre y los conocimientos eran conocimientos que se transmitían entre ellas o de madres a hijas, ¿no? Y en cambio los hombres pudientes pues iban a las universidades en un concepto de universidad distinto a lo que sería la universidad tal cual, la académica que conocemos. Pero, y eso duró hasta el siglo XVII, pero en ese momento ya se prohibió, solamente se podía ejercer la medicina si se tenía un determinado título emitido por unas determinadas universidades e instituciones públicas. Entonces nos encontramos con un momento histórico en el que los saberes populares los tenían las mujeres, porque eran las que habían trabajado toda la vida en esa profesión y no la podían ejercer, y unos hombres que tenían un título, pero era un título empírico porque ellos nunca habían practicado, es decir, la experiencia del día a día no la tenían. Pero hubo la mala suerte de que evidentemente a partir de ahí, en ese momento la Iglesia se inclinó por la burguesía y allí se crea el conflicto, de alguna manera la secuela del concepto de brujas, ¿no? Es decir, las mujeres que se dedicaban a curar, que hacían sangrías, estas mujeres pasaron a ser calificadas como brujas y muchos murieron en la hoguera. Pero bueno,
las universidades estuvieron cerradas a las mujeres hasta la mitad del siglo XX, del siglo XIX. Las primeras universidades que existieron fue en Suiza, pero solo como privada, para decir de una manera, para las mujeres. Las universidades, se crearon universidades solo para mujeres, por ejemplo, Elizabeth Brackell, que fue la primera médica estadounidense, y las universidades abiertas a los hombres, pues abiertas a hombres y a mujeres, perdón, fueron paulatinamente hasta entrando ya al 1900 para adelante, ¿no? Entonces, en España no se pudo acceder oficialmente hasta 1910. Pero estas tres mujeres que tenéis aquí serían las tres primeras médicas españolas. Las fechas que están metidas en el paréntesis son las fechas en las que estuvieron estudiando, si os dais cuenta. Dolors Aleu empezó en 1874, Martina Castells Vallespí empezó en 1877 y Elena Masera Rivera empezó en 1872. Y fue la primera que terminó. Pero ¿por qué estas mujeres pudieron hacer medicina y en cambio no se podía? Porque hubo un momento, un vacío legal en España, en que no estaba prohibido, estaba prohibido, pero de alguna manera, como la mente del leguleyo que emitió la ley de la prohibición no pensó nunca que alguna mujer pudiera ir, ellas se buscaron permisos para poder asistir a la universidad y las tres los consiguieron. Ya no voy a explicar la vida de ellas, pero lo consiguieron a base pues, de unos que le pusieron un biombo y se sentaba al final de la clase, la otra se sentaba al lado del profesor, otra oía desde el pasillo. Es decir, eran unas formas bastante curiosas de poder acceder a clase, pero de esa manera lo consiguieron. Pero pudieron estudiar la carrera, pero no pudieron doctorarse más que Martina Castells. Entonces, ellas, cuando terminó de estudiar medicina, se dedicó a magisterio. La otra, que terminó la carrera, pero no se doctoró, al no estar doctorada, solo podía atender a las mujeres en la sanidad privada, y se hizo ginecóloga. Y el problema era, y la otra era pediatra. Tanto Dolors Aleu como Elena Maseras murieron muy jóvenes. Es decir, que fue un esfuerzo muy grande para una vida poco rentabilizada después. Y el último mecanismo que voy a comentar es un mecanismo que también de alguna manera os lo he dado una pincelada al comienzo. Es un mecanismo más sofisticado. Estamos ya en 1900 para adelante. Entonces, este mecanismo es el de parejas que no pudieron, que se fueron a Estados Unidos juntas para trabajar, y en Estados Unidos en los dos casos, se les prohibió trabajar, y además se les buscó como una alternativa súper humillante para ellas. María Weppermeyer no cobró su primer sueldo hasta el año 60, y en el año 63 ganó el premio Nobel, compartido con otros científicos, por descubrir el núcleo atómico, es decir, las capas del núcleo atómico, los electrones, todo eso. Así que, los comentarios sobre el Nobel que le dieron a ella era que se notaba que era la visión femenina, porque había sido capaz de explicar el núcleo atómico comparándolo con las capas de una cebolla. Es decir, los comentarios siempre son de, bueno, te dejamos, pero, ¿no? Te galardonamos, pero no dejas de ser alguien distinto a lo que es un Nobel de verdad, de alguna manera, ¿no? Esta señora, durante todo el tiempo que estuvo trabajando con el marido, como era alemana, lo único que podía hacer de forma oficial, o lo único que le dejaban hacer de forma oficial, era traducir las cartas que recibían los científicos varones del alemán al inglés.
Gerty Teresa Radiskori, también, y con su marido, también 2 científicos, son biólogos, estudiaron glúcidos, el metabolismo de los glúcidos. Él era, yo creo que más combativo frente al nepotismo universitario e intentó que todo el tiempo tuvieran un trabajo de igual a igual. Estuvo amenazado en que la iban a despedir si seguían dándole trabajo científico a la mujer. Y hasta la 4ª universidad que consiguieron trabajo en Estados Unidos no pudieron de alguna manera ser equiparados en el trabajo y en la investigación. También fueron premio Nobel, y ahí en el premio Nobel de ellos se da otra discriminación, y es que cuando ganan premio Nobel 3 personas distintas, se reparten la dotación económica entre 3. Cuando es una pareja, se lo reparten entre 2. Les pasó a los Curie, a Pierre y a Marie Curie, y le pasó a Gerty Cori y a su marido. Es decir, fijaros, se parece que se avanza, pero siempre nos encontramos algo que le da una nota. De todas maneras, las mujeres querían hacer ciencia, hacían ciencia y buscaron soluciones. Entonces, fijaros, una solución que encontraron fue estudiar vestidas de hombres. Entonces, hay varios ejemplos de diferentes épocas, ya podéis ver un poco las fechas. El tema de Agnodice, estamos hablando de Grecia, ella era una médica, ejercía vestida de hombre porque no podía, evidentemente, como mujer. La descubrieron y la querían de alguna manera juzgar, pero en este caso las mujeres que eran clientas suyas, que eran de clases adineradas, montaron una especie, diríamos, de huelga para evitar que fuera condenada, y después del juicio consiguieron liberarla y después ya consiguió trabajar vestida de mujer en la medicina. Pero para poder llegar a este punto, pues necesitó la solidaridad de las otras mujeres. Jean Barrett es una botánica que, como tampoco se podía viajar fuera, no se podía ir a hacer investigaciones fuera del país de origen, para poder hacer, en esta época del siglo XVIII, eran muy famosos los viajes, ¿no? Darwin, por ejemplo, y el Beagle, viajes a los países de ultramar para recolectar muchos especímenes, tanto de fósiles como de animales, como de plantas, porque era el momento del auge en la ciencia de la clasificación. Entonces, ella se vistió de hombre y se enroló en un barco para acompañar a un botánico, a Poincaré, y durante un año estuvo ejerciendo vestida de hombre y haciendo botánica, ¿no? La planta Bougainvillea, por ejemplo, la clasificó ella. En fin. Tuvo también muchas penalidades, una biografía muy interesante, porque la descubrieron, la dejaron en una isla, pero en fin, al final consiguió volver a Francia y fue reconocida por su trabajo. El último, Miranda Stuart Barry, James Miranda Stuart Barry, estudió medicina, fue médico militar, fue cirujano militar, incluso trabajó en España. Toda su vida ejerció como médico de hombre, solo descubrieron que era una mujer cuando se murió y le hicieron una autopsia. Y hay otra persona, que incluso hay una película que se llama Sumisas, que era una médica suiza que estudió también medicina y viajó también por muchos países ejerciendo la profesión, terminó recalando en Cuba, también terminó descubriéndose que era una mujer, y su final no se sabe muy bien, que si era monja o que si terminó siendo monja en un convento o que ejercía la medicina en algún país sudamericano, pero tampoco se conoce.
Otras soluciones, cuando no podían acceder a la ciencia oficial, fue utilizar la cocina como laboratorio. Os he puesto dos distintas. Rita Legui Montalcini no es un problema de que no pudiera estudiar. Esta mujer es médica, premio Nobel, es una mujer súper... pues se murió. Fue una mujer que estudió, se fue a Estados Unidos durante mucho tiempo, luego cuando volvió, ya después de ganar su premio Nobel de Medicina, volvió a Italia, se dedicó a fomentar las carreras de ciencias para las niñas, es decir, tiene una trayectoria como mujer, unos valores estupendos y un libro maravilloso que es su biografía, que se llama Elogio de la Imperfección, que ella era judía, su problema fue por ser judía. Cuando tuvo que abandonar el hospital en el que trabajaba por ser judía, con la época del nazismo, lo único remedio que le quedó fue trabajar en su casa, en su cocina. Ella ganó el premio Nobel por descubrir los factores de crecimiento de los nervios en el sistema y investigaba con pollo. Entonces se ve que tenía una cocina estupenda con sus pollitos. Agnes Pockels ya no. Agnes Pockels sí que es más un poco en la línea de lo que estoy comentando. Esta señora quería estudiar. No podía en su momento, no estaba en la universidad. Cuando pudo ya abrir la universidad para que pudiera ir a la universidad, su familia no le dejó. Y entonces es autodidacta. Su hermano sí fue físico y ella estudió física a través de los libros de la hermana, del hermano, y se dedicó sobre todo a estudiar el fenómeno de qué ocurre con los jabones cuando lava sus platos. Es decir, era cocina, ¿no? Lo que ella hacía. Y sus investigaciones sobre la tensión superficial fueron utilizadas sin que se le mencionara nunca por Rayleigh y con eso Rayleigh ganó un premio Nobel. Ya, si nos metemos en la época de que se podía ir a la universidad, pero no se podía leer el doctorado, hay otra figura como recurso que es leer el doctorado in absentia, es decir, que alguien lo leyera por ella. Entonces, ahí estarían estas dos científicas rusas, Sofía Kovalevska y Julia Lermontová. Ambas estudiaron en Rusia. Como no podían hacer el doctorado, se fueron a Alemania, a Göttingen, pero no podían leer el doctorado. Y entonces, en el caso de Sofía lo leyó su compañero de trabajo y en el caso de Julia, al final consiguió leerlo ella, pero muchísimo más tarde. Bueno, esos son un poco, hasta aquí, serían un poco los problemas y las soluciones personales. Ya un poco... Por terminar este repasillo, me gustaría como plantear como tres grandes bloques de científicas importantes en el desarrollo de la ciencia. El tema de las pioneras, de alguna manera os lo he planteado, es decir, el colectivo de la prehistoria es, pues eso, mujeres que curaban o que sanaban, mujeres que recolectaban plantas. Es decir, una serie de actividades que se han hecho desde siempre. Es decir, siempre cuando escribimos sobre esto decimos, y eso lo he dicho ya antes, las boticarias, las médicas, las botánicas existieron desde el comienzo de la historia de la humanidad. Luego hay el colectivo que yo he llamado sanadoras, que serían todas estas médicas de las clases bajas que atendían a sus compañeras de aldea, que eran de conocimiento transversal, es decir, se transmitían entre ellas sus experiencias y que se reivindica el nombre de sanadoras para ellas, aunque en los textos oficiales son las brujas. Entonces, el tema de las brujas y en el fondo era una lucha de clases entre la clase baja y las clases altas, es un tema que de por sí solo merecería casi una charla, tema de sanadoras brujas. Pero en esta época oscurantista hay un colectivo de científicas
que encontraron una solución que es irse al convento. Es decir, cuando una mujer quería dedicarse a la ciencia o al cultivo personal, a escribir, a la música, al arte, y tenían un cierto nivel económico que les permitía meterse en un convento, pues ya sabéis el tema de las dotes, y allí, pues en el fondo, los conventos eran espacios de libertad en las que ellas se desarrollaban. Entonces, os he puesto dos nombres. Hildegarda de Bingen fue música, fue visionaria, es santa, pero escribió libros que todavía han llegado a nuestros días sobre botánica y sobre medicina. Y luego había en otro convento otra que también a destacar, sobre todo dedicada a la historia natural y a la botánica médica, que se llama Gerard de Landsberg, que tiene un libro que se llama Hortus Deliciarum, donde se recogen las propiedades que ella descubrió a las plantas que estudió en los huertos de los conventos. Esta gente es que no se movía de su convento, vivían tranquilas y pudiendo estar ajenas a todos los inconvenientes que socialmente tenían las mujeres que no querían casarse voluntariamente. El otro colectivo importante que también merece un capítulo son estas naturalistas que ya os he dicho, este colectivo de mujeres que se dedicaban a lo que es la historia natural, lo que en aquel momento se daba, que es clasificar, recolectar, dibujar, tanto en fósiles como en plantas como en animales. Estas naturalistas serían estas mujeres que se les dejaba hacer eso porque era una ciencia blanda. Fijaros, Rousseau, en esta frase que es un poco larga, pero que es una carta que le escribe Rousseau a un amigo que le pregunta si su hija está bien que estudie planta y dice creo excelente vuestra idea de entretener un poco la vivacidad de vuestra hija y de ejercitar su atención en objetos tan agradables y variados como las plantas, aunque no me hubiera aventurado a ser tan pedante como para proponerlo yo mismo. En fin, que un poco para que nos demos cuenta de la condescendencia para una actividad que iba a hacer una mujer, ¿no? Y de ahí os he puesto dos. María, que es una naturalista alemana que descubrió o fue capaz de darse cuenta de la metamorfosis de los insectos. Es decir, ella es la primera persona que redactó el tema de cómo pasan las mariposas, cómo llega una mariposa después de haber pasado por una pupa o una larva, ¿no? Y tiene un valor añadido, y es que esta señora se dedicaba a recolectar y a pintar. Tiene unas pinturas excelentes y a ilustrar, vamos. Y esta señora recibía muchas, como vivía en Ámsterdam, recibía muchos ejemplares de Surinam, que era esa colonia, esa Guayana holandesa, ¿no?, en Sudamérica. Y entonces decidió que quería ir allí y pensar en la época en la que estamos hablando, con 52 años y tenía dos hijas, pero solo se llevó una. Con una hija se fue de viaje a Surinam a poder recolectar y a poder hacer lo que hacía en el salón de su casa en el campo. Y vuelvo a decir, si tenéis interés, en imágenes podéis ver todas las ilustraciones sobre la metamorfosis de las mariposas o clasificación de plantas o muchísimos insectos. Otra que también merece que la mencionemos aquí es Mary Anning. Mary Anning es una paleontóloga británica de una clase social muy pobre, para decirlo de alguna manera. Los fósiles que recolectaba Lims los vendía en una pequeña tienda y era lo que les permitía subsistir a ella y a su hermano. Los científicos la visitaban porque compraban para los museos los fósiles. Y tal como aquí tenéis puesto, encontró el primer esqueleto de ictiosauros, encontró el primer fósil británico de reptil volador y después ya, evidentemente, de su muerte fue cuando se le rindió honores.
¿Y qué pasa ahora? No sé cómo vamos de tiempo. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues un poco, yo creo que esta frase nos lo refleja, ¿no? Así que Rosalind Yalom ganó el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 78 y la revista Family Health publicó como título Cocina limpia y gana el Nobel. Entonces, yo creo que ahí nos sirve para ver cuáles son los problemas de las científicas actuales. Es decir, un primer problema es el techo de cristal, otro problema es conciliar su trabajo científico, su productividad científica con la familia, su papel de cuidadora familiar, si es pareja, sus relaciones, si es pareja con otro científico, las relaciones con la pareja científica, y luego el gran problema que es la falta de reconocimiento, es decir, de alto nivel, ¿no? Entonces, un poco si lo comentamos así, ¿no? Techo de cristal, todo el mundo sabemos, por lo menos lo hemos oído hablar un montón de veces, ¿no? Es decir, las científicas, las chicas que estudian en carreras científicas y tecnólogas son mayoría cuando terminan. Sobre todo en las ciencias, y sobre todo en las ciencias de salud. De alguna manera el estereotipo de cuidados está tan interiorizado que en el momento de elegir la opción profesional también influye, ¿no? No sé si habéis visto, hace poco salió así por las redes un anuncio de un vídeo sobre que las niñas a partir de los 6 años ya son conscientes de sus incapacidades, entre comillas, las incapacidades que le vienen dadas por cómo ha estado socializada, pues ya yo esto no puedo hacerlo, ¿no? O yo no voy a hacer esto, que después ya lo arrastramos toda nuestra vida. Y entonces cuando ya uno es mayor es cuando aparecemos, se asumen cargos, se asumen trabajos, pero muchas se tiene el síndrome de la impostora, y es que como te inseguras sobre si eres capaz de hacer lo que te has propuesto hacer, pues te conviertes en una perfeccionista del trabajo que vas a realizar y un nivel de exigencia contigo misma muy grande. Y este síndrome de impostora, todas las científicas actuales, de alguna manera, en entrevistas lo lees y todo el mundo ha pasado o pasa por esta historia. Bien, pues la base es muy amplia y a medida que vamos ascendiendo, los profesores de universidad ya menos mujeres, catedráticas menos mujeres y ya rectoras de la universidad, pues menos todavía, ¿no? Así que en este momento en las 50 universidades públicas hay 20 rectoras y la primera rectora de universidades fue Elisa Pérez Vera de la UNED en 1982. Bien, este techo de cristal, como yo creo que es un concepto que se baraja mucho y todo el mundo, si te fijas, se ve quién tiene la autoridad, un poco lo paso. Espérate que me iba. La conciliación trabajo-familia también es importante, es un lastre de alguna manera, porque la maternidad, si una científica quiere ser madre, en la época de la maternidad, el parón que supone para la crianza de este bebé o para el embarazo es un parón que influye en la productividad científica, es decir, en el número de publicaciones, que eso le va a frenar el ascenso a siguientes puestos. Es decir, es una discriminación que prácticamente es muy difícil obviarla si pasas por el tema de la crianza, ¿no? El tema de tener hijos e hijas. Y después, la otra historia es que cuando uno tiene una familia, y aunque los hijos y las hijas crezcan, pasamos a la siguiente fase, y es que hay que cuidar a las madres y a los padres. Es decir, la época de crianza de las mujeres en general y de las científicas en particular, que es lo que estamos hablando ahora, es un periodo que primero criamos a los hijos y después cuidamos a la progenie, ¿no? Y ya con el tema del COVID no hablemos del tema de los cuidados de las personas mayores. Parejas científicas. Hay muchas parejas que
ella y él son científicos. Pero a esas parejas habría que preguntarles quién se adapta a quién. Es decir, una pareja en que uno tiene una beca y la otra no, ¿quién abandona su puesto para acompañar al de la beca? Cuando se va a un congreso, ¿cuántas veces a la mujer se le confunde con la ayudante del marido? Porque se considera que el científico que va al congreso es el hombre. Es decir, hay cantidad de situaciones que se viven en el día a día que solo ellas son conscientes de que las padecen. Margarita Salas, que es la científica por excelencia que yo creo que más conocida en España, estaba casada con un científico. Y ella misma, que era muy consciente del papel y de las discriminaciones de las mujeres científicas, ella misma decía que su mayor... que primero cuando quiso estudiar biología, le pusieron un tema de tesis, bueno, que estudiar, no, perdón, cuando queréis hacer el doctorado, un tema de tesis muy complicado porque el director de tesis años después dijo, pensé que como se iba a cansar, pues más vale una cosa que fuera como difícil de resolver y que no iba a terminar. Y después ella también dijo que su mayor productividad científica la tuvo cuando se quedó viuda. Y bueno, el último punto, que era el del reconocimiento de alto nivel, pues también es un tema que se suele hablar mucho y es los premios, pertenecer a una academia, toda la gama de reconocimiento de alto nivel, es decir, el Nobel, ¿no? ¿Cuántas mujeres lo tienen y cuántos hombres? Pues, por ejemplo, en los premios Nobel hay 57 mujeres y más de 800 hombres con premio Nobel, es la proporción. Y en ciencias, de estos 57, solo 22 son premios de física, química o medicina y fisiología. En arquitectura son premios mucho más recientes, no es como el Nobel, que es desde 1901, ¿no? Pero a medida que todos los premios, como dijéramos, el equivalente al Nobel de arquitectura, pues solo 3 mujeres. El equivalente a informática, solo 3 mujeres. Los premios Príncipe y Princesa de Asturias, estos que nos vemos en las televisiones, solo a lo largo de toda su trayectoria, 7. Y bueno, matemáticas, fijaros, y los premios de investigación también. Es decir, cuesta mucho que se valore la actividad científica de las mujeres. Por eso existe ahora que existe toda esta campaña en febrero del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, surgió toda una campaña, que no sé si la viste, se llamaba Efecto Matilda, y que es el efecto Matilda es ¿cómo se le llama cuando a una mujer no se le valora, no se le reconoce su valor en lo que está haciendo, en el trabajo científico, y a menudo ese trabajo se le atribuye a los hombres, ¿no? El efecto Matilda lo acuñó una historiadora de la ciencia que se llama Rositer, el nombre no me acuerdo, es una señora, y en honor a una sufragista americana que se llamaba Matilde Joslyn Gage. Y el hecho de llamarse Matilda es porque hay otra cosa que se llama el efecto San Mateo, que es que dice al que más tiene más se le dará y al que tiene menos, si se le quita no pasa nada. Un poco ese es el concepto del efecto Matilde. Debido al efecto Matilda, hay muchas mujeres que no han sido reconocidas en premios Nobel. Hay un sinfín, pero en premios Nobel he seleccionado pues, a estas por alguna razón. Lisa Meitner, austriaca, descubrió la fisión nuclear, pero el premio Nobel lo recibió un hombre. Jocelyn Bell Burnell descubrió los púlsares, es astrofísica. La señora estuvo aquí en Almería en las jornadas, cuando había jornadas en el Calar Alto. Pues esta señora ganó el premio Nobel, su director de tesis. Ella descubrió los púlsares
que al principio tiene mucha anécdota su historia, pues se creía que eran extraterrestres que le mandaban señales de luz. Y en cambio, ella en su doctorado puso que había descubierto los pulsares, bueno, todo el proceso de los pulsares, pero el director de tesis fue el que asumió el descubrimiento y el Nobel fue para el director de tesis, Hewish, y nunca en su momento, en el momento de recoger el Nobel, lo dijo. Posteriormente ya ha habido como más campaña, incluso ella misma ha dicho que no pasaba nada. Rosalind Franklin también es una científica recuperada recientemente, bastante visibilizada, que fue la que descubrió la estructura de la doble hélice del ADN. Esta mujer era cristalógrafa y era la que tenía fotografías de cómo había interpretado, fotografías de moléculas de ADN y cómo ella interpretaba las moléculas. Entonces Watson y Crick, a través del director de departamento donde trabajaba ella, Wilkinson, descubrieron las fotos, las vieron, escribieron un folio donde estaba descrita la estructura de doble hélice y a ellos les dieron el Nobel en el 59 por el descubrimiento del ADN y ella no. Cuando se empezó a reivindicar que a ella no, ni se la había mencionado, decían que como se había muerto, nunca se le da un premio Nobel a un muerto, ni a 4. En fin. Louise Wu, que es la de chaqueta morada, la primera de abajo. Esta mujer descubrió cómo el ARN premensajero se convierte en ARN mensajero. Ahora que el ARN es la molécula estrella en las vacunas del COVID, pues supongo que tendría que tener también una conexión. Pero de momento nadie ha hablado de ella. Zimmer-Lendenberg descubrió el sistema de sexo de los cromosomas X y los cromosomas Y. Y Mariana Grunberg-Monago descubrió también una molécula del ARN ribosómico junto con... no me sale. Bueno, que tampoco se le reconoció. Si me acuerdo, os lo diré después. Pero ya voy a terminar. Y voy a terminar un poco un repasito a la COVID. Creo que ¿qué ha pasado con las científicas durante la COVID? No sé si habéis seguido mucho, supongo que sí, al comienzo de la pandemia, la imagen que veíamos en la televisión todas las tardes o todos los, no sé, mediodías, era la que os he puesto aquí abajo. La autoridad científica de la COVID era el prototipo de la autoridad masculina en la ciencia. Estaba en esta foto, pero ahí está el ejército, está todo el mundo. Y Margarita Robles por ministra del ejército, no por científica. Prácticamente yo me dediqué a investigar, a ver cuántas mujeres, en el confinamiento alpujarreño, a través de los medios de comunicación que leía, a ver cuántas mujeres encontraba. Encontré muy poquitas. Y siempre así como noticias muy pequeñitas. Vamos, en el blog escribí una cosa sobre eso antes de, no sé, como recién junio o julio. Y la otra historia es que al ser poco visibles, no sabemos que todas estas vacunas que ahora hablamos, la AstraZeneca, la Moderna, no la he puesto, la Sputnik, todas estas vacunas tienen detrás una científica, tienen científicas, porque ya nadie hace nada, siempre hemos de hablar de equipos de científicos, ¿no? Pero jefes de grupo. Es decir, se les ha ignorado, incluso, y ya si hablamos de los comités de expertos que se asesoran a los gobiernos, pues todavía menos. En Italia incluso hubo un movimiento que se llamaba Darles la voz, la Taci Voce, para protestar de que en los comités de expertos de la pandemia no había científicas metidas. Eso por un lado, es decir, la visión que hemos tenido no existe. Es decir, que el concepto de ocultar ha seguido perdurando. El concepto de autoridad científica ha seguido perdurando. Pero a título personal, ellas en el confinamiento también les ha influido por las razones que os exponía al principio. Bueno, al principio, hace un ratito. El tema de han estado en menos proyectos científicos,
y han publicado menos artículos. Es decir, como estaban en casa, todo el mundo ha visto anécdotas de gente que hacía videoconferencias y aparecía el bebé o se tenía que ir porque una muy clara, me acuerdo de un bebé que lloraba y al final la señora cortó la conferencia porque ya no había manera de poder establecer el debate con sus colegas. Sí que han publicado 3 publicaciones, una proporción de 1 a 3, es decir, por una de una mujer, 3 de los hombres. Y a nivel de proyectos han disminuido un 14% las mujeres que lideraban proyectos, ¿no? Y además, el tema de cuidar, de hacer trabajo en casa, el trabajo online en casa con sus hijos y sus hijas, pues también ha aumentado su trabajo, es decir, lo que aquí llamamos triple jornada, ¿no? de trabajo. El trabajo científico, el trabajo doméstico y el trabajo de los cuidados. Y para terminar, os pongo caras a todas las mujeres que hay detrás del tema de las vacunas. June Almeida es la mujer que descubrió por primera vez, identificó por primera vez un coronavirus. ¿Vale? Empezaríamos por ahí. Katalin Karikó es la mujer que hace, en los años, no sé, no me acuerdo, en los años, por lo menos hace 30 años, quiso investigar cómo las moléculas de ARN podían servir para fabricar vacunas. No encontró dotación económica para ello. Al cabo de 10 años volvió a intentarlo y entonces con un colega masculino encontraron, todo esto en Estados Unidos, en una universidad encontraron una ayuda, pero no pudieron terminar el proceso porque la propia universidad vendió la patente a un laboratorio farmacéutico y ahí se le acabó la historia. Es decir, que todas las vacunas que se están usando ahora, la base científica inicial pertenece a Katalin Karikó. Özlem Türeci es la señora turca que junto con su marido trabajaba en Alemania y la vacuna de Pfizer Biotech es obra de sus investigaciones. Sarah Gilbert es la directora del equipo que investigó y que ha desarrollado la AstraZeneca. La Moderna no sé quién era, pero creo que tendría que ver con la patente de Katalin Karikó, porque Moderna es modificación RNA en las siglas de la palabra de Moderna. Y en España, por suerte, han empezado a aparecer ya, Yelena Smolyarku, que es la de la Sputnik rusa, es la directora del equipo de la vacuna Sputnik. Y ya en España nos encontramos, por ejemplo, hoy en el telediario he visto a Isabel Sola hablando de las vacaciones de Semana Santa. Así que ya han empezado a pedir información a mujeres, ¿no? Isabel Sola y Sonia Zúñiga trabajan en la vacuna que se está investigando en España, que es una vacuna no de estas de ARN que transfiere a los información, sino una vacuna más parecida a las vacunas tradicionales, no tan complejas ni tan nuevas como son las de las otras. Y Margarita del Val es viróloga y es de alguna manera la cara visible en estos momentos de siempre que una tele, una radio necesita pedir información, se recurre a ellas. No sé si la identificáis, pero también en los noticiarios aparece todos los días. Y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Teresa, de verdad, por esta charla. Ahora vamos a pasar al turno de preguntas
han elaborado nuestros compañeros y compañeras de la asociación, y de nuevo recordar que cuando se emita esta charla el sábado, que cualquier duda que haya, que se pueda hacer por el chat y la contestará Teresa. Y eso, así que vamos a hacerlas, voy a hacer una yo y luego una Alberto y así, y ya está. La primera que nos hacíamos era que por qué las mujeres a lo largo de la historia del desarrollo científico, las pocas que siempre se hablan, ¿no?, o que siempre nos han contado, siempre destacaban por su oficio y no por su obra concreta. Cuando conocemos mujeres que se dedican, pues son enfermeras, profesoras, políticas, biólogas, boticarias, siempre se hablaba de que eran y que estaban, pero nunca se habla de la obra en concreto. Justamente el considerar que el trabajo que hacen las mujeres es un trabajo como de segunda, es decir, no ser capaces de valorarlo de por sí, es decir, no, lo que importa es, por ejemplo, no sé, cuando una científica hace una entrevista, bueno, puede que le pregunten en qué está trabajando, pero luego se dedican siempre a preguntarle si tiene niños, si compagina bien las no sé cuántos, ¿no? Mientras que a un hombre nunca se le pregunta, siempre se le deja que... Y de alguna manera los propios redactores, es decir, que un poco os he comentado que la historia la escriben los hombres y lo hacen desde la perspectiva de los hombres. Entonces, el complejo de superioridad o el complejo de que lo que hacen las mujeres es un trabajo de segunda está muy, muy generalizado. Fijaros que las carreras que se feminizan, la enseñanza, la medicina ahora mismo, ¿no? Es decir, el tema, las carreras que se feminizan son las carreras que tienen más conflictos para ser respetadas por la sociedad en general, ¿no? Es decir, y ahora un tema del COVID que no lo he dicho es la cantidad de veces que hemos oído médicos y enfermeras, el personal médicos y enfermeras, cuando justamente el personal sanitario de medicina es mayoritariamente femenino ya en estos momentos en los hospitales. Pero para darle más énfasis tenemos que decir que es un hombre. Así que yo creo que es un tema, es muy fuerte decirlo, pero como de desprecio del que escribe, porque ellas sí escribían sus cosas a lo largo de la historia. Si tú buscas información o lees libros sobre sus vidas, todas han publicado cosas. Es decir, sí, ellas publicitaban. Lo que pasa es que lo que ellas decían no está recogido por la sociedad en general. Teresa, bueno, muchas gracias por la ponencia. También otra pregunta, quizás a raíz de lo anterior y aprovechando tu vinculación con la educación, ¿qué importancia crees que puede tener y que tiene, de hecho, el recibir una educación feminista, el que desde las aulas y, bueno, también desde las casas, cuando siempre que sea posible, se rescate toda la importancia que las mujeres han tenido y que, como hemos visto, siguen teniendo a día de hoy? Yo creo que es muy importante, es decir, que todo, cuando se trabaja con criaturas de todas las edades, es como muy importante saber, yo siempre les pregunto, ¿a quién te gustaría parecerte de mayor? ¿No? ¿Qué modelo de vida te gustaría tener? ¿O cómo te gustaría, en qué te gustaría trabajar? Entonces, si no hay unos referentes, es decir, si las mujeres están invisibilizadas en los libros de texto, en el modelo escolar, es muy difícil que se busquen un referente femenino. Yo leí, yo creo que, no sé, estaría en la universidad, pero el primer año en la universidad o en el equivalente al COU. Leí un libro de Jane Goodall que se llama Mis amigos los chimpancés.
Entonces, ese libro, para mí, es un poco lo que dije. Yo de mayor quiero ser como la Jane Goodall, ¿no? Evidentemente no lo conseguí, pero y trabajé en algo que he disfrutado muchísimo. Pero yo creo que es muy importante tener modelos de mujeres. Entonces, el primer paso es que se hable de ellas en las clases, que se hable de ellas en las clases, que estén en los libros de texto, es decir, visibilizarlas es el hecho más importante. Y luego, evidentemente, el profesorado tiene que ser consciente, es decir, que el primer problema sería que el profesorado sea consciente de que en las escuelas, en los coles, en los institutos, hay elementos sexistas. Hay elementos sexistas en los que las mujeres se aparecen o no están o están discriminadas, ¿no? Entonces, los libros de texto, los materiales escolares, cómo el profesorado se dirige al alumnado, a quién le da más importancia y a quién no, o más protagonismo y a quién no. Es decir, hay una serie de elementos que se está trabajando ya en los centros escolares en ello, que hay que corregir para que las generaciones tengan referentes a quien parecerse y porque las relaciones entre iguales también sean unas relaciones igualitarias. Y no se puede estar en una clase en el que porque los chicos son más movidos, más nerviosos, le des todo el tiempo la palabra a ellos y a las niñas pues están más quietas o están socializadas en otros modelos, están como no molestan tanto, para decirlo de alguna manera. Entonces, el profesorado como recurso para controlar la clase muchas veces le das más protagonismo de la cuenta a los chicos que a las chicas. Y eso, clase tras clase, 8 horas al día, todos los días un curso más otro, hace que nosotros interioricemos una cierta sensación de que nos faltan, de que tenemos que estar prudentes, ¿no? Incluso en adultos, tú vas a una charla, a una conferencia y cuando se pide la palabra, las primeras palabras, las primeras intervenciones siempre son de hombres y largas. Y luego ya cuando parece que ya el debate se está acabando, salen unas cuantas preguntas de mujeres y más cortas y más concisas. Es decir, es diferente. El proceso de socialización, pues no os he dicho que desde los 6 años ya se ha interiorizado la pasividad de alguna manera. Pues eso multiplicado sin que no haya estímulos. Y ahora ya hay muchos proyectos de coeducación. Ayer, en el periódico de ayer, creo, antes de ayer, leí un instituto de una población de Cataluña, Canet de Mar, ya este año tenían más chicas matriculadas en el bachillerato tecnológico que chicos, más asignaturas de ciencias en cuarto de la ESO, y decían que era producto de un proyecto de STEM de unos cuantos años que por fin este año en el curso 2021 habían conseguido ver que algo había cambiado en el instituto. No sé, ¿te he contestado lo que me has preguntado o me he enrollado? Sí, perfectamente. Y ya la última preguntilla que se hizo fue que si, bueno, que ya has dicho algunos ejemplos, pero bueno, por si tienes algún otro o uno que sea como muy destacable o muy cotidiano y no sepamos que fue descubierto o inventado por mujeres y era que avances importantes en la ciencia o qué inventos han ayudado a la evolución de la ciencia y de la sociedad y fueron realizados por mujeres y no se sabe. Bueno, por ejemplo, os he comentado lo del COVID, por ejemplo, que sería una posible respuesta moderna, ¿no? Luego, en el tema de inventos, hay muchas mujeres inventoras. Hay una mujer que sale también en las redes sociales cuando se acerca el Día de los Inventos, que es Hedy Lamarr, que es una actriz que inventó el limpiaparabrisas. Luego los inventos hay muy curiosos. El concepto de virus de ordenador también se debe a una mujer. ¿Qué más? El Tipex también se debe a una mujer que trabajaba de secretaria, patentó el Tipex. ¿Qué más? No sé. En inventos mucho. Inventos
Normalmente el tema de los inventos también es complicado porque las primeras inventoras no podían patentar sus inventos, los tenían que patentar los maridos, con lo cual muchos inventos están a nombre del marido, pero a lo mejor los hizo la mujer, pero en ese momento no se podía desarrollar. Y han habido investigaciones buscando, pero las mujeres inventaban sobre todo cosas que tengan que ver con facilitar la vida doméstica, por ejemplo. Y ahí, no sé qué más se me ocurre. Una inventora española, el primer libro que luego sería el preludio del libro electrónico. Eso por un lado. Y luego, por ejemplo, a nivel de salud, hay una química que hoy estoy fatal de memoria de nombre. Solo me sale que se llama Dorothy Crawford, ya me ha salido. Dorothy Crawford, que descubrió las moléculas de la penicilina, por ejemplo, de muchos productos de estos que luego se han sintetizado, ¿no? Descubrió las estructuras que luego permitía la síntesis. No sé, ¿qué más puedo pensar más ahora en este momento? Vale. Bueno, Teresa, pues una vez más, muchísimas gracias por la charla. Ha sido súper interesante. Además, está demostrado que es muy, muy importante dar a conocer y añadir a todas estas mujeres con las aportaciones que han hecho a la historia y a la ciencia, reconocer la labor que desarrollaron, las dificultades que tuvieron y bueno, solo recordad que una vez más, aunque hemos tenido esta oportunidad de hacer una pequeña cata con estas preguntas, volvemos a animar a que la gente pues ponga sus preguntas, sus reflexiones, comentarios, lo que sea, en los comentarios una vez que el vídeo esté subido. Y ya por último, recordad también que la siguiente ponencia, que será el miércoles 10 de marzo a las 4:30, será de Emilia Martos Contreras y nos va a hablar sobre la publicidad y su retrato de la imagen femenina, ¿vale? Así que ya está. Con este recordatorio nos despedimos hasta la siguiente charla. Muchas gracias. Gracias a vosotros.